conversación. Y bueno, pues como en la presentación dice, me especializo en Fashion Film y esta charla o esta conferencia la estoy enfocando en los puntos claves, ¿no? Para desarrollar un Fashion Film y que nos funcione como una herramienta de estrategia y comunicación de nuestra marca. Obviamente hay muchos aspectos que se pueden tocar respecto al Fashion Film y digo, espero tocarlos todos, si no se pueden tocar todos en una hora, pero lo que sí me interesa es tomar los puntos clave de lo que creo o considero según mi experiencia es importante a tomar en cuenta cuando vamos a realizar nuestros fashion films. Y bueno, antes de empezar con las definiciones y conceptos más densos, me gustaría ponerles estos dos fashion films que en lo que se toman su café y se preparan, que son de mis dos fashion films favoritos y en parte fueron como lo que me impulsaron a dedicarme a esto cuando los vi. Entonces, no dura mucho, así que prometo que les van a gustar. Nada más ¿crees que podamos subir un poquito el volumen? Ah, sí, sí. Ah, por Creo favor. que probablemente tengo, bueno, lo tengo ahí al 100. Ok. Déjame ver. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, cansando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, tú siempre me respondes, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, cansando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás. Quizás, quizás.
Y bueno, este fashion film es como uno de los primeros que vi, que es de un director español que se llama Eugenio Recuenco, y fue hecho para el perfume, quizás se lo veo. Lo que me gusta, bueno, lo que me gusta de este video es que prácticamente es un cortometraje, ¿no? O sea, dura 5 minutos y cuenta una historia y es como súper complejo, ¿no? Crear una historia que nos venda como algo tan abstracto y tan conceptual como lo que es un aroma, ¿no? Entonces creo que lo que en general todos y todas estamos más familiarizados con los comerciales de perfumes como los primeros, o nuestros primeros acercamientos a lo que es un fashion film. Y bueno, lo curioso de este video es del 2008, se ganó varios premios, pero aunque este es el corte largo del director, cuando lo pasaban en la tele o en la publicidad, lo pasaban en diferentes partes, ¿no? O sea, no pasaban el video completo en los espacios en esos tiempos, que era la televisión. En redes pues ya se puede hacer, o sea, publica cosas un poco más largas, ¿no? Pero en este caso, la historia completa no la proyectaban en cachitos. Entonces, ese es uno de mis fashion films favoritos. Y ¿les gustó este? Y bueno, es para Perry, obviamente no es para una marca de moda, pero me gusta porque cumple como con todas las características, según mi punto de vista, de un fashion film, ¿no? Tiene toda una historia súper compleja, es una superproducción, y es nada más para vendernos, ¿no? El agua. Pero la historia es súper romántica e inspiradora, y bueno, eso es como lo que me gusta del fashion film, o lo que creo que es importante a considerar. Este lo dirige Johan Reck, que también es uno de mis directores favoritos, y es el que hizo la serie de Chernobyl, que se hizo hace unos años. Entonces, él empezó haciendo publicidad, y si siguen su trabajo, pues se van a encontrar ahí cosas bastante inspiradoras. Y bueno, me dirán que cuál es el punto de que les comparta estos videos, pero bueno, lo que me parece importante, ¿no? Sobre todo si nos vamos a entrar en el mundo del fashion film, es conocer qué es, aprendiendo, viéndolos, ¿no? Observándolos y estudiando qué es lo que funciona. Entonces, no les puedo decir, hay un fashion film es esto, sin mostrarles, ¿no? Algo que son referentes para mí. Y diga, bueno, las definiciones que me gustan sobre lo que significa o lo que es un fashion film. Tengo estas dos que son como de mis favoritas y que siento que lo expresan muy bien. Y bueno, para empezar, el fashion film es un producto audiovisual donde la moda
es el tema central, pero yo añadiría que también se extiende a arte y estilo de vida, como por ejemplo el video de Perrier, que no es una marca de moda y no está relacionado con la industria de la moda, es una marca de agua, igual que una marca de vino o una marca de automóviles, ¿no? Pertenecen a la industria del estilo de vida, y creo que un fashion film también se puede crear alrededor de esta industria. Y del arte, pues lo mismo, ¿no? Como una convención de diseño, una galería de arte. También se le puede crear un fashion film a este tipo de industria. Entonces, en el mundo del fashion film, conforme ha evolucionado durante estos años, podemos encontrar que se realizan estos films no solo para la moda ya, como es el de Loewe, ¿no? Para marcas de moda, sino también para este tipo de industrias. Esta definición, donde nos dice que el fashion film es una nueva forma de expresar cómo los individuos ven la moda, o en este caso puede ser una comedia, un documental, una ficción, o una obra artística que solamente expresa una emoción, ¿no? Como por ejemplo el video de Julio Recuenco y el video de Perrier. El de Perrier es un poco más comedia, y bueno, el de Julio Recuenco es un poco más romántico, entonces se refiere a esto, ¿no? Que no es un género en sí el fashion film, sino es un producto que puede utilizar de los demás géneros audiovisuales conocidos para construir historias. Esta definición es de Diane Pernet. Diane Pernet es una, bueno, no sé si la conocen, pero es una periodista de moda, y ella fue la pionera en conceptualizar lo que es un fashion film. Fue la primera en hacer un festival de fashion films porque se dio cuenta, surgió en el 2008, que es ASBOF, y ella en el 2008 se dio cuenta que estaban surgiendo como todos estos videos especializados y muy elaborados alrededor de la industria de la moda o de estas industrias, que estaban un poco más allá de la publicidad convencional, ¿no? Que iban más allá de mostrarnos un producto y vendernos como una emoción alrededor del producto con un punchline y nada más, ¿no? Sino que ya eran historias más construidas con todo el esfuerzo, ¿no? Y con todo el tema de vendernos los conceptos detrás de las marcas. Entonces, cuando se dio cuenta, les puso como el nombre de Fashion Film y creó su festival para crear un escaparate para mostrarlos. Y otra definición que me gusta mucho, esta está un poco más enfocada a lo que es la indumentaria en sí, es esta de Nick Knight. Nick Knight es un fotógrafo de moda que empezó en los 80s y fundó Show Studio, que es una plataforma especializada en solo fashion films. Producen fashion films hechos por él y por otros directores, y también lo usan como, por ejemplo, si nosotros tenemos un fashion film, lo podemos enviar, y si les gusta, hacen curaduría y lo proyectan en su plataforma. Y su definición sobre fashion film el fashion film es la mejor manera de expresar la moda en la actualidad. La mejor forma de representar una prenda es verla en movimiento, que es la forma en la que ha sido diseñada para ser vista. A lo que él se refiere con esta definición es, por ejemplo, en los 30s, 40s, lo que teníamos como para conocer lo que era la indumentaria, ¿no? Los consumidores, eran las revistas de moda. Y hubo una época antes de la fotografía fuera tan fácil o tan accesible. Los veíamos en las revistas de moda con figurines, ¿no? Con los figurines dibujados, con las ilustraciones, y esa era la manera en la que los consumidores podían saber qué era lo que los diseñadores iban a presentar o qué prendas podían acceder. Conforme la tecnología va avanzando, pues teníamos las fotografías de moda y empezaron a crear los editoriales, que eran como pues todas estas historias construidas muy románticas y elevadas para vendernos los conceptos de las marcas y los conceptos de las colecciones y del diseño. Y entonces Nick Knight dice que ahora que estamos en la era digital, pues la mejor manera para ver la indumentaria o la moda es a través de un fashion film, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, el por qué es importante considerar el fashion film como una herramienta y analizar cómo es que realmente la tecnología es la que nos ha mostrado la manera de mostrar las prendas, ¿no? O sea, cuando no existía la fotografía tan accesible, teníamos las ilustraciones y los consumidores tenían que conformar con eso, y unos cuantos podían acudir a las pasarelas en esos tiempos, ¿no? Y eran los que podían ver las prendas en movimiento. Luego con la fotografía, pues ya podíamos ver las prendas más a detalle. Pero bueno, ahora con el video podemos ver, nuestros consumidores, ¿no? Pueden ver las prendas en movimiento, están más cercanos a las texturas y a cómo lucen puestas. También se puede ver una pasarela, pero la diferencia con el fashion film es que pues es más accesible al público en general, ¿no? Entonces, eso es lo que Nick Knight trata de expresar con su definición sobre lo que es un fashion film. Y bueno, tomando en cuenta esas definiciones y los videos que les he puesto de ejemplo,
Lo que es importante sobre un fashion film, o algo que sí creo que tenemos que tomar en cuenta si nos vamos a dedicar a desarrollar este producto, pues es contar una historia, como el ejemplo de Perrier o el de Eugenio del Cuenco. No necesariamente tiene que ser una producción tan grande, ¿no? De esas grandes marcas, porque yo he hecho producciones pequeñas, pero siempre he tomado en cuenta que hay que contar una historia e ir más allá de lo que sería nada más mostrar las prendas en sí. En el caso de quienes sean diseñadores o diseñadoras de moda que estén aquí, o si eres un fotógrafo o, o fotógrafa que se va a dedicar a la realización de fashion film, para un cliente, digamos, que es un diseñador o diseñadora, es importante tomar en cuenta que la inspiración viene pues de tu propia marca, ¿no? De la marca de la indumentaria. Y esto no es nada más como, por ejemplo, o sea, el asunto de que la inspiración viene de nuestra marca es muy obvio, pero lo que quiero señalar aquí es que es importante crear una historia que vaya de acuerdo con lo que nuestros consumidores viven, ¿no? O sea, tomar en cuenta las vivencias de nuestros consumidores y crear una historia que conecte con ellos y no nada más una historia muy compleja que quizás no les diga nada. Entonces, cuando nos estamos inspirando en nuestra propia marca hay que tomar en cuenta para quién estamos creando. Lo que podemos hacer con un fashion film pues es mostrar el espíritu de nuestra marca y con él no necesariamente tiene que ser para vender una colección específica, también podemos hacer un fashion film más atemporal que muestre la filosofía de nuestra marca, nuestra identidad, el discurso, por ejemplo, si tenemos algún discurso filosófico, político, social, podemos usar el lenguaje del fashion film para expresar estas ideas. Y también, gracias al fashion film, podemos expandir nuestra estética como diseñadores, ¿no? O de las marcas para las que vamos a trabajar. Como en el caso de Loeb o de Perrier, evidentemente, gracias a todo el uso del lenguaje audiovisual y a las historias que nos están expresando los directores, pues expanden el mundo y el universo estético de Loeb, ¿no? O sea, con toda la historia romántica del hotel, con la canción, con los personajes, igual el de Perrier, ¿no? No nada más nos están diciendo que es un agua que sabe bien y que nos va a refrescar, ¿no? Sino que nos muestra como todo el imaginario que hay detrás de estas marcas y por qué elegir Perrier en lugar de otra marca. Y aunque quizás probablemente no consumamos Perrier, yo quiero pensar que a partir de ahora cuando vean las botellitas por ahí se van a acordar de este video que les puse. O quizás les llame la atención comprarse el perfume de Loeb, quizás yo sí me lo compré, la verdad. Cuando vi el comercial sí lo fui a buscar y lo compré, así que sí causó ese efecto en mí. Entonces, bueno, estas cosas es importante saber que el fashion film tiene un lenguaje que nos ayuda a expandir todas estas partes de nuestras marcas, ¿no? Y bueno, para inspirarnos, este sí es un ejemplo que les quiero dar muy rápido, porque es más complejo, ¿no? Pero bueno, para que quede claro cómo podemos hacer este asunto de contar la historia, porque en un fashion film hay una frase que me gusta de James Lavelle, que era como un historiador de moda, que dice que la ropa nunca es frívola y siempre significa algo. Y para esto tengo este ejemplo, que no es un ejemplo de un fashion film en sí, ni tampoco de una película inspirada en moda. Es esta película que se llama The Grandmaster, de Work and Wine. Y bueno, lo que me gusta es que la película se trata de que ella es una experta en artes marciales, pero la protagonista, como la ven, es pequeña y delgada, ¿no? Entonces, durante toda la película, lleva este abrigo, que es de peluche, que es como súper grande, ¿no? Y hace que su silueta sea como más poderosa y más imponente. Y la prenda hace eso por el personaje, ¿no? Nos vende la idea de que ella es poderosa, o sea, cuando lleva el abrigo todo el tiempo y la vemos hacer ahí sus peleas, ¿no? Y como una experta en artes marciales no lo creemos completamente y es algo que el vestuario hace por ella, ¿no? Entonces, cuando se termina la película y quizás te quedas con las ganas de ser como ella, pero no, obviamente no vas a ser un experto en artes marciales de la noche a la mañana, pero sí puedes tener acceso al abrigo, ¿no? Entonces, cuando ves un abrigo como ese, te recuerda a la película y las emociones que sentiste cuando ves la película y cómo te emocionó el personaje. Y dices, pues me voy a comprar un abrigo como la chica de Grandmaster de The Work and Wild, ¿no? Porque me emocioné tanto con la película que quiero parte de ese universo. Entonces, eso es lo que el vestuario suele hacer para las películas y para el cine, y lo que yo creo que hay que hacer con un fashion film es conseguir este efecto, pero a la inversa, ¿no? En este caso, nosotros ya tenemos la ropa de los diseñadores, ¿no? La indumentaria y el diseño, y lo que tenemos que hacer es crear un universo que emocione tanto a los consumidores que deseen esas prendas, ¿no?
usar ese efecto que suele tener el vestuario del cine para nuestras historias y aprovecharlo y pues enamorar a nuestro público meta con una historia. Entonces me gusta este ejemplo porque no es un ejemplo muy obvio, ¿no? Como si les pusiera algo de Diablo viste la moda o algo así, ¿no? Que ya está la moda digerida. Pero definitivamente si ven la película yo creo que sí van a querer un abrigo así. Se los garantizo. ¿Dudas hasta ahora? O, si tienen dudas me pueden interrumpir, no hay problema. Bien. Bueno, algo que también es curioso de este tema que les digo sobre las prendas y a tomar en cuenta como estrategia es lo que, por ejemplo, que todos hemos visto que es muy mainstream, que es lo que sucede con Stranger Things, ¿no? O sea, salen las temporadas y cuando está la temporada ahí en curso, hacen colaboraciones con marcas y nos venden las prendas que los protagonistas usan, ¿no? Entonces es como un ejemplo muy obvio, pero digo que nosotros podemos conseguir lo mismo si creamos un fashion film con una historia que emocione tanto a nuestra audiencia. Y tomar en cuenta que la publicidad puede ser artística y enamorar, justo como los ejemplos que les puse, ¿no? De Perrier y de Loeb, que sí son spots, ¿no? Es publicidad, pero yo estoy segura que bueno, yo cada vez que los veo me sigo emocionando y cuando ves fashion films así, que hay bastantes en este universo, no nada más los ves para ver la prenda o para ver, o sea, aprender características del producto que te van a vender, los ves porque te gusta la historia, los quieres ver una y otra vez porque te ha emocionado tanto la música como la historia, cómo está contado, los personajes, la estética. Entonces, no subestimemos a nuestro público y hay que tomar en cuenta que podemos crear productos comerciales que tengan un valor artístico y que puedan enamorar y atraer a nuestra audiencia. Y con esto quiero llegar al punto de que hay que darle al fashion film su importancia como herramienta de comunicación. A lo que me refiero es que el fashion film, lo que he visto que sucede mucho en México, por ejemplo, que inicie, no digo que esté mal, ni quiero ahí como juzgar ni nada de eso, pero sí he visto que usan el fashion film como un complemento, ¿no? Por ejemplo, de las editoriales de moda o de las pasarelas, y suelen, por ejemplo, si hacen la sesión de fotos de una editorial de moda, graban como la editorial, ¿no? Y sacan como un video de esa editorial grabada y le ponen que es un fashion film, o graban como un backstage, que no parezca backstage, y dicen que es un fashion film, ¿no? Pero lo que yo creo es que precisamente el fashion film es una nueva herramienta que está llegando a este mundo, bueno, ni tan nueva, pero bueno, no en cuenta. A mí no me parece que sea tan nueva porque tiene el 2008, yo tengo 6 años haciendo fashion films, pero aún en México todavía les cuesta un poco explorarlo. Entonces, es una herramienta más que se añade a los canales de comunicación. Y la tenemos que considerar como algo separado de las pasarelas o de las editoriales o de las fotos de campaña. Y tomar en cuenta que no necesariamente tenemos que hacer las tres cosas, ¿no? Pasarela, fashion film, fotos de campaña, sino que podemos elegir según el periodo en el que estemos, ¿no? Según lo que nuestra marca necesita en esos momentos, podemos elegir hacer una pasarela o podemos elegir hacer un fashion film y darle como su propio espacio al fashion film como una herramienta de comunicación. Y como les estaba diciendo, para mí los grandes no, o sea, lo que sí no hay que considerar que es un fashion film son los videos de backstage, que me refiero a, pues, grabar el backstage de la pasarela o el backstage de las fotografías, hacer como una edición y subirlo y querer atraer a nuestros consumidores con eso diciendo que es un fashion film. O videos de las fotos de campaña o videos de una editorial para aprovechar o videos con un lookbook donde nada más se muestran los modelos haciendo así. La razón por la que digo que son grandes no, es porque realmente no añaden una nueva experiencia a lo que ya está viendo tu público meta, ¿no? Por ejemplo, si haces un video de las fotos, ¿no? De campaña, pues solo van a ver las mismas fotos en movimiento, pero no estás construyendo una historia ni algo que aproveche lo que significa el lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, prácticamente solo estás registrando las fotos y quieres que sea un video que no parezca de las fotos, pero tu público pues no recibe una experiencia nueva con eso. Tampoco sucede si grabas una editorial y tampoco sucede si grabas como un backstage. No digo que no sea interesante quizás ver el backstage y ver cómo se prepara una pasarela o ver cómo se prepara una editorial, pero realmente como fashion film no funciona
porque no le estás dando a tu cliente una experiencia nueva. O sea, va a haber prácticamente lo mismo, pero en movimiento. Y algo que tampoco creo que debemos de hacer, o sea, el gran no del fashion film, es seguir las tendencias. Lo que me refiero con esto es, por ejemplo, suele haber como momentos en que las marcas de moda que tienen dinero para invertir en todo lo que quieran, empiezan a hacer como sus propios fashion films y hacen como un ejemplo, ¿no? Usan el efecto del VHS, ¿no? Porque le viene bien a su marca y a la colección que están intentando vender en ese momento. Entonces nosotros, para participar en ello, queremos hacer un fashion film que se parezca, por ejemplo, quiero hacer un fashion film igual que el que hizo Gucci. Y voy a también usar el efecto VHS y ese tipo de cosas. Y entonces nos dejamos llevar por lo que vemos en las tendencias de fashion films de otras marcas y no hacemos lo que nuestra marca necesita. Entonces, cuando hacemos eso, puede que nos salga bien, pero generalmente, como no está relacionado con nuestra marca y solo lo estamos haciendo porque vemos que los otros lo están haciendo, pues no conectamos con nuestro público meta, ¿no? O sea, nuestro público meta está viendo como un Gucci wannabe con efectos, o como un video que se está repitiendo una y otra vez, ¿no? Porque, todos están haciendo videos de moda con efectos VHS, pero no entiendo por qué. No sé si me explico con esto, ¿no? Entonces, algo que es importante es no dejarnos llevar por las tendencias y siempre hacer lo que consideramos importante para nuestra marca y lo que queremos comunicar. Y como dice David Lynch, que en su libro de Atrapa el Pez Dorado, que también se lo recomiendo, el cine es un lenguaje donde puedes expresar un sentimiento o un pensamiento que no podrían comunicarse de ningún otro modo. Y bueno, a lo que se refiere, no todos conocemos el cine, pero esto se puede aplicar prácticamente a cualquier producto audiovisual, es que pues tenemos este espacio de lo que es el fashion film, ¿no? Para utilizar las herramientas que no nada más es mostrar las prendas con los modelos moviéndose así, dando la vuelta y caminando. Podemos contar una historia, aunque sea en poco tiempo, o expresar conceptos más abstractos, no necesariamente tiene que ser una historia tan lineal como las que les puse. Y se puede expandir nuestra idea gracias al uso de la música y del lenguaje audiovisual y de los elementos que utilizamos en el video. Entonces, a eso me refiero con que hay que dar al fashion film su propia importancia y es crear una producción, o sea, una producción exclusiva para un fashion film y no usarlo como un complemento que es pues lo de los backstage y grabar las fotos en movimiento, porque realmente eso no nos va a dar margen para crear historias tan bonitas como las de Loeb o Perrier, ¿no? Incluso aunque sean con poco presupuesto. ¿Preguntas, dudas? Bueno, hay un comentario de Lucero. Siento que lo ponen como algo más como el estilo, como la fotografía de glamour. No sé a qué se referían. Yo tengo una pregunta. Dime. Hace ratito mencionaste lo de que a veces las marcas les dan como las prendas y ustedes tienen que hacer como el fashion film, ¿no? Ahí como cuando tú tienes una idea sobre la historia o ves las prendas, ¿cómo le haces para integrar los cortes, los colores de las piezas de ropa con la idea o la historia que quieres contar? Bueno, pues, por ejemplo, si el diseñador me muestra o el diseñadora me muestra como su colección, ¿no? Y me explica un poco de en qué se inspiró, trato de tomar un poco de su inspiración, ¿no? Por ejemplo, con un diseñador con el que trabajé mucho, que es Mano, de Ciudad de México. El último video que hice, su inspiración estaba en el rave de los 90, ¿no? Entonces me mostró sus prendas, ¿no? Y yo hice mi propia investigación sobre lo que es el rave para mí, porque aunque por mucho que conozca un tema, ¿no? Que siente que ya lo domino y que, no, sí, yo sé qué pasó en los 90, siempre investigo porque me ayuda a descubrir cosas que quizás no recordaba, a verlas de otra manera. Entonces, pues mi proceso creativo es investigar, ver lo que el diseñador se inspiró, pensar qué historia puede ir bien con eso y pues crear una historia alrededor de eso, ¿no? Con el lenguaje visual que yo domino y con mi estilo, ¿no? Pero al mismo tiempo también muestre lo que el diseñador en este caso quiere mostrar. Y pues es así un asunto de un trabajo creativo entre ambos. Pero generalmente, bueno, con él sí me daba mucha libertad, ¿no? De yo hacer mi lenguaje audiovisual y mi historia, porque confiaba en que yo podía mostrarlo de una manera en la que a lo mejor no se le hubiera ocurrido. No porque
no sea bueno de nada de eso, ¿no? Sino porque él es bueno para diseñar las prendas, pero confía en que pues, el director o directora tiene otra manera de ver las cosas y de contarlas a través del lenguaje visual. Entonces, pues es así, siempre buscando, pero sobre todo si es en el caso de los diseñadores, siempre trato de inspirarme en lo que ellos tienen e investigar sobre el tema para tener mayor inspiración. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno. Así. Y bueno, estábamos en lo de que el asunto de contar una historia, ¿no? Y cuáles son los grandes nodos del fashion film, eso sí, por favor, no los hagan. Y bueno, para poder contar nuestra historia, ¿no? Tendríamos que hacernos estas preguntas, ¿no? Que es de qué se trata mi fashion film y qué es lo que estoy contando. Y aunque no sea una historia lineal tal cual, pues algo más abstracto, no es bueno saber cómo podemos decirle a alguien sin que vea el video qué es lo que vamos a ver en el video, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos haciendo zapping en Netflix y nos sale la descripción en una frase corta, ¿no? De la película se trata de eso, que se le dice en Hollywood el long line. Es importante pensar para nuestros propios fashion films, o bueno, ese es un tip que yo les doy, nuestro propio long line, ¿no? De mi fashion film se trata de esto. Por ejemplo, para que se lo puedan contar a alguien sin que lo vea, ¿no? Y le llame la atención. Un ejemplo que me gusta, porque es como muy fácil, es este, que es de Bimba y Lola. Y, bueno, lo sacaron para Navidad en el 2010, creo. Ay, no, no es cierto, en el 2010 y algo. Y bueno, sus videos se llamaban A Vampire Xmas Story. Pero bueno, de lo que se trata, ¿no? Si le tienes que decir a alguien, Bimba y Lola sacó unos videos que se tratan de una vampira en Navidad, ¿no? Ahí está, en una frase corta, el concepto de sus fashion films. Y les voy a poner uno de esos videos que sacó, porque están bastante divertidos, la verdad. Ahí voy, ahí voy. Y ya. Están súper cortitos estos videos que sacó Bimba y Lola y bastante divertidos. Sacaron 4 videos porque los sacaron para Navidad. Bueno, el caso es que, como vieron, no es súper divertido, muestra la situación de una vampira en Navidad, que igual cuando tú le dices esa frase a tu amigo o amiga, su amiga, no se imagina qué situaciones nos va a presentar Bimba y Lola, pero sí se puede imaginar como el contraste, ¿no? De una vampira en Navidad. Entonces, eso es un tip cuando vayamos a crear nuestros fashion films y estemos desarrollando nuestra historia, es pensar en una frase corta de lo que se trata y que cualquier persona, sin que lo tenga ahí para verlo, pueda entenderlo para que luego vaya y lo busque, porque a lo mejor no se acuerda de la marca, ¿no? O sea, no se acuerda que era Bimba y Lola, no se acuerda del título, pero si buscan, si hacen en Google una vampira en Navidad, pues ya va a aparecer, ¿no? Junto con otros resultados. Entonces, hacer nuestro long line, nuestros fashion films, es como un tip que para mí fue como el hilo negro cuando empecé a trabajar. Y bueno, respecto ya entrando al tema de la estrategia, como les decía, estos videos súper divertidos de Bimba y Lola fueron obviamente una campaña navideña y salían, creo que fueron 4 videos los que sacaron. Yo les puse el que más me gustó por el asunto de que les regalan a los murciélagos. Pero bueno, estos videos salían uno cada semana durante el mes de diciembre y si estabas inscrito al newsletter de Bimba y Lola, te llegaba así, ¿no? De descubre el nuevo video navideño de Bimba y Lola, ¿no? Descubre y pues era como estas situaciones bizarras que vivía la Navidad con la familia de su novio, ¿no? Pero bueno, te llegaba el videito ahí, te llegaba como este asunto de hashtag para que lo compartas, ¿no? Porque está tan divertido que y luego estás en Navidad, pues te dan ganas de compartir esas cosas y lo recompartes. Y acompañado de estos videos, pues venía como la estrategia obvia, ¿no? Aquí abajito, es una captura que yo hice en ese tiempo, aquí abajito venía pues que entres ahí a su página, ¿no? A comprar las prendas con las que están vestidos, obviamente todos los modelos de las historias, ¿no?
Entonces, pues eso es una estrategia que nos parece muy obvia, ¿no? Y decimos, bueno, sí, Bimbo y Lola tienen mucho dinero para hacer eso, pero nosotros también podemos crear como esta estrategia para nuestras marcas, obviamente a menor escala, que no tiene nada de malo, porque pues no somos ahí unas marcas millonarias, pero sí sí podemos crear, por ejemplo, pequeños videos que emocionen a nuestro público, ¿no? Quizás con temporada, por ejemplo, en el caso de Navidad. Y aunque a lo mejor invertimos una Navidad en hacer unos videos muy buenos y nos salieron bien caros, pues los podemos relanzar en las siguientes Navidades, porque siempre hay maneras de reeditarlos o refrescarlos o relanzarlos, ¿no? Entonces es algo que a mí me parece importante considerar cuando somos independientes, que si invertimos en un buen fashion film y nos queda muy bien este producto, lo podemos usar y reusar. Y bueno, algo que también está relacionado con las definiciones que les he dado, es por ejemplo que aquí todos están utilizando las prendas, pero no nos las están mostrando como catálogo, o sea, no las están modelando, ni dan la vuelta por aquí, ni hacen así, para que veas cada uno de los tejidos, ¿no? En realidad nos están mostrando una historia que expande el universo de lo que estaba inspirada en esas colecciones navideñas en ese tiempo, ¿no? Y que nos parece divertido. Y como nos gustó la historia de la vampira de Navidad, pues queremos, pues no sé, el suéter que traía su novio, o el suétercito de la suegra, o lo que traía la vampira, somos un poco más darks, ¿no? Entonces eso me refiero con el tema de crear historias que emocionen a nuestra audiencia y que nos emocionen a nosotros para querer comprar pues las prendas que están ahí, sin tener que estar como a veces sucede con algunos fashion films, que no digo que estén mal, pero creo que es por falta de conocimiento, ¿no? Donde nada más salen los modelos caminando con las prendas y mostrándolas así, sin decirnos nada más. Y bueno, si no somos Bimbo y Lola y tenemos los 15 millones de euros para invertir, les quiero poner un ejemplo de un fashion film que yo hice. Este lo hice en el 2017 con Mancandy y quedó en varios festivales internacionales. Se ganó como mejor fashion history en Panamá. Y bueno, cuando existía el festival en México, pues ganó mejor styling. Y algo que se me hizo muy curioso es que quedó seleccionado en el Fashion Film Festival de Milán. Y lo pusieron en esta como selección, porque tenían como diferentes selecciones por días y diferentes curadurías durante el festival, que es New Generation Capsule, y está muy cool porque, bueno, tuve la oportunidad de ir y cuando lo hacen durante el marco del Fashion Week en Milán, entonces pues está la gente que va en Fashion Week buscando actividades para asistir y van a la sala del cine donde está el Festival de Milán, ¿no? Y ven todos los fashion films que se presentan ahí. Entonces es curioso porque quizás como diseñadores independientes en México no tenemos el presupuesto para presentarnos en Milán, pero si tenemos un muy buen fashion film, puede llegar a esa industria. Y bueno, se los voy a poner para que lo vean y vean que no necesariamente tienen que ser ahí producciones de millones de euros. Digo, sí hay que invertir en un fashion film, no digo que no, pero bueno, sí saben a lo que me refiero. ¿Qué harás con todo este futuro? Vivir sin miedo, amar, ser libre, sin pretensiones, sin materialismo. Sin likes, sin filtros,
sin estándares. Individual, instintivo, sin tabúes, sin límites, ser único, ser real. La vida es un presente perpetuo. Y bueno. Como les decía, es que creo que ya viene. Ah, sí. Bueno, es que había un comentario en el chat, pero sobre que Nadia Lee Cohen es muy buena en léxico. Bueno, como les decía, este fashion film lo hicimos para Mancandy y en realidad no está hecho con una colección específica, está hecho con prendas de su archivo que tenía por ahí. Y era más como una manera como para expresar lo que el espíritu de su marca, ¿no? El concepto de su marca. Y pues se ha quedado bastante temporal, porque cuando lo hice me inspiré en los millennials, extendido a la generación Z, que en ese tiempo se decía, bueno, todavía se dice mucho, ¿no? Que estamos todo el tiempo en el celular, que vivimos a través del celular y que somos como una generación vacía. Pero bueno, la marca de Mancandy es muy disruptiva, ¿no? En general, y lo que yo quería expresar a través de la historia, porque aquí sí tuve total libertad de hacer lo que yo quería, lo que yo quise, pues, o sea, él solo me dijo, quiero usar las prendas de mi archivo y haz lo que quieres. Entonces ahí me inspiré en eso, en mostrar una visión positiva de los millennials y de la generación Z, donde pues básicamente se trata de que nosotros tenemos como el celular como herramienta y compartimos nuestra vida a través de, pero no vivimos a través del celular, como se dice, ¿no? Entonces era como la idea, que la cámara que se mueve y sigue a los modelos es como uno más de ellos. Y creo que por eso lo pusieron en esa curaduría de New Generation, que estuvo muy cool porque estaba junto con otras marcas como Nico Panda y un video de Gocha Rubchinsky, que es un diseñador ruso que también es súper joven y bastante disruptivo, no sé si lo conocen, bueno, estaba cool. Y bueno, lo que me gustó fue que estuve en pues, un montón de festivales, como vieron, y ahí me di cuenta, ¿no? Como esta oportunidad que hay a través de un fashion film como escaparate internacional de nuestras marcas y de nuestro trabajo. Porque sí puede llegar a otros sitios en los que quizás queremos estar de manera internacional y llegar a otro público, y además en nuestros festivales de Fashion Film, pues sí suele haber gente de la industria, ¿no? Como de revistas de Elle y Vogue, como de Internet. Y digo, no necesariamente tiene que ir un Fashion Film a un festival, pero es otra manera de usarlo como estrategia, ¿no? Como estrategia de proyección de marca. Y si no va a los festivales tampoco importa, en general, porque si hacemos un buen fashion film, el punto principal también es conectar con nuestro público, ¿no? Entonces, tomar en cuenta en qué canales podemos distribuir nuestro fashion film, ¿no? Si es nada más para nuestro público meta, si lo queremos llevar a festivales, y si nos queda muy bien, pues igual conseguimos las dos cosas, ¿no? Pero tiene que cumplir con las características que les he ido más o menos resumiendo, ¿no? Que es, pues, que sea una publicidad artística, que cuente más de nuestra marca, ¿no? Como nuestra filosofía o lo que nos interesa o nuestra estética, que conecte con el público, que nos emocione y que no sea nada más el tema de mostrar las prendas en movimiento. Y, por ejemplo, este no tiene una historia lineal tal cual, muestra un concepto, una idea un poco más abstracta, entonces no necesariamente tiene que ser como, por ejemplo, el de
Loeb o el de Berry, que tienen como unas historias, aunque tienen el lenguaje audiovisual bastante experimental y moderno, al final de cuentas sí tienen una historia un poco más tradicional. Podemos, si lo se ven en el mundo del fashion film que hay, pues sí hay como este asunto de historias más abstractas que expresan emociones o ideas, como es el caso de este que hicimos para Mankind. Y bueno, otro fashion film que es el último que he estado promocionando, bueno, que es el último que hice, y este es un fashion film personal, que lo hice con toda la intención de crear una estrategia alrededor de él. Este lo hice en el 2019, pero bueno, por el COVID se retrasó un poco la post, y entonces lo lanzamos en el 2021, y se llama Mi Hijo. Este fashion film es mi propio fashion film como estrategia de marca. O sea, lo hice para promocionarme a mí misma como realizadora de fashion films. Digo, ya tenía bastantes fashion films hechos, pero tenía como la idea de hacer uno para mí, ¿no? Que mostrara lo que yo hago y lo que yo soy como directora. Y bueno, es este que se llama Mi Hijo, y le creé, bueno, junto con un RP, ¿no? Pero como el fashion me quedó bien, creamos una estrategia en conjunto, y desde entonces ha estado seleccionado en más de 40 festivales internacionales, incluyendo todo el circuito de festivales especializados en fashion film y sumándole otros festivales de cine, video y arte, ¿no? Y bueno, se ha ganado estos premios, que digo, está muy bien. Y también en medios ha sido publicado en más, bueno, lo publicaron cuando lo estrené en más de 20 medios de comunicación, y lo compartieron pues en las historias de los medios, luego gente lo recompartió en sus historias, hicieron menciones, interacciones de los usuarios en esas posts de los medios. Y bueno, algo que estuvo muy bien, ¿no? Bueno, que está muy cool, es que, por ejemplo, ahí Italia lo seleccionó como uno de los 21 fashion films favoritos para ver del Festival de Milán, porque quedó seleccionado en el Festival de Milán. También lo publicó Diane Pernet en su página web, que es ASOF, en Neo2 Magazine y en otras revistas más, que bueno, son muchas más, pero pues nada más tengo estos como de ejemplo. Y bueno, esto es como un poco de los festivales en los que ha sido seleccionado, y aún sigue quedando en festivales, ahora en el 2022 todavía sigue en el circuito de festivales. Y a lo que voy con esto es que pues sí invertí bastante tiempo y dinero y esfuerzo en crear este fashion film, que hice en colaboración con varios diseñadores con los que había trabajado, por ejemplo, Manop, que les digo que es un diseñador con el que he trabajado mucho, que ha sido mi cliente, diseñó la chamarra, y las prendas son de colectivo creativo, no, sí, colectivo creativo de diseño o algo así, que está en Ciudad de México, que tienen como un acervo de diferentes diseñadores y hacen como préstamos editoriales. Y este vestido es de otro diseñador que se llama De Barrio. Entonces, pues hice como esta colaboración con varios diseñadores, ¿no? Como si fuera una editorial, pero creé una historia que se los voy a compartir por Vimeo, el fashion film, para que lo vean al final. Y bueno, mi punto es que si tienes un buen producto audiovisual, un buen fashion film que exprese como una idea, una historia, emociona, le puedes dar bastante salida, porque además de los festivales, pues fue publicado en medios y lo publican porque sí cuenta algo más, ¿no? O sea, si hacemos un fashion film, como les digo, del backstage, probablemente no tenga tanto alcance. Entonces, no digo que no hagamos videos de backstage, pero si queremos usar un fashion film como una herramienta o una estrategia extra, pues hay que darle su propio lugar y invertir en él, ¿no? Quizás no es necesario hacer un fashion film cada vez que sacamos una temporada. Podemos hacer como Mancandy, invertir en uno y mostrar como la ideología o la esencia de nuestra marca en ese fashion film, y si nos queda muy bien, pues va a durar su vida como 2, 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no? Entonces, la experiencia en un video es muy diferente a la experiencia que los consumidores tienen en una pasarela. Y ahora que estamos en la era digital, quizás como en la época de los 90, que fue el momento de las pasarelas y las modelos top models, ahora por los medios y por el alcance que hay, creo que es el momento del fashion film. O sea, no creo, me preguntan mucho si creo que es el futuro, pero realmente yo creo que es el presente, y quizás en México estemos un poco atrasados en explotarlo. Si hay cada vez más producciones de fashion film y si hay cada vez más diseñadores que se interesan en, pero creo que lo deberíamos explotar un poco más como la herramienta nueva que es, ¿no? Que se añade a lo que es las pasarelas y las fotografías de moda. O sea, no es un complemento, sino es como un nuevo canal de comunicación que gracias a la era digital se ha añadido a nosotros.
Y bueno, antes de mis conclusiones, les quiero compartir otro video que creo que resume muy bien todo lo que les he dicho hasta ahora. Y que aparte está súper divertido. Como, ay, sí. No les voy a decir, les voy a poner un video bien feo, ¿verdad? Entonces... Ok, ragazzi, chi sono i nostri protagonisti? Uomini, donne, modelli, modelle? Siamo uomo, dai. Non lo so, io avrei preferito una donna, magari con dei tratti somatici un po' spigolosi. No gender? Né uomo né donna? Perché non utilizziamo un oggetto? Deve essere pazzesco, con un viso particolarissimo, interessante. Prendiamo qualcuno con i denti storti, una cicatrice. Sarebbe figo un modello afro, però senza afro, tipo capelli rasati. Bianchi? Allora, il look lo vedrei naturale, se lo facciamo eccessivo deve essere contestualizzata la storia. Però otteniamo una coerenza tra il look e la scenografia, in modo da avere una palette cromatica bella coerente, precisa. Utilizziamo anche delle stampe e delle decorazioni, così ho la possibilità di animarle. Per l'atmosfera io punterei a una luce dark, oscura, tetra. Sì, con sfondo scuro, con luce che parte da basso verso l'alto. Magari parte dalle sue scarpe. Mettiamo anche un punto luce, bello grosso, luminoso, fuori dalla finestra. Una luce rossa un po' sporca, stile club. Non c'è bisogno di aggiungere nulla. Primo piano che guarda vista in camera. Indietro e adesso dove sono? Tantissime piante. Le piante prendono lentamente fuoco. Il modello Y bueno, está súper divertido porque pues, son varios directores bueno, que el Festival de Milán justo para expresar qué es lo que considero para un fashion film, y pues ahí nos explican, ¿no? Que si la fotografía, que si el modelo, que si el styling, que por obvias razones, ¿no? El styling, el estilismo de moda es súper importante y relevante en un fashion film, a diferencia de la publicidad tradicional, ¿no? Porque en la publicidad convencional, pues, les ponen las ropas más casuales a los modelos actores dependiendo del concepto, pero en el fashion film, pues, sí, aunque no sea sobre una marca de moda, como el de Perrier, ¿no? Es como un diferenciador de la publicidad tradicional, entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, que todo depende del presupuesto, etcétera, ¿no?
y que al final dice que no hay reglas, y a lo que se refiere, ¿no? Que es algo que me gusta mucho, y una razón por la que me gusta el fashion film es porque todavía hay como bastante apertura a experimentar dentro del género, o bueno, como el producto visual que es el fashion film, en cómo podemos contar historias, ¿no? Y bueno, esta es como mi propia definición de lo que es un fashion film, según mi observación, ¿no? Es un poco pirateado de lo que dice allá en internet, pero bueno, que puedes contar historias y expresar ideas y hablar de temas que te preocupan o hablar de lo que significa la moda para ti. Hablar de temas que te preocupan es algo que también podemos considerar cuando estamos construyendo un fashion film, utilizarlo como una herramienta extra, ¿no? Por ejemplo, si somos una marca eco-friendly o una marca sustentable o una marca que tiene como una conciencia social, eso lo podemos expresar más fácil o con más detalle a través de una historia, ¿no? Que cuente eso de nuestra marca, a diferencia de lo que sería pues en una pasarela o unas fotografías. De lo que significa la moda para ti o para nosotros, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que ahora que termine les pongo el link para que lo vean. Por ejemplo, en ese me inspiré en la moda de los pachucos, que todos en México más o menos conocemos, ¿no? Que era de los 40 y que fue como una contracultura de resistencia de los migrantes en Estados Unidos, pero también tiene mucha relevancia en México, y todavía en Ciudad de México hay grupos de los pachucos, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta del fashion film es que también podemos expresar lo que significa la moda para nosotros, o en este caso para mí, como un símbolo social, ¿no? Como un símbolo de identidad, y no necesariamente de una marca o de lo que es el concepto fashionista que a veces consideramos. Entonces, como es una herramienta tan flexible, ¿no? Por el tema de que es un producto audiovisual y tiene todos estos elementos del cine y del audiovisual, podemos expresar cosas más complejas gracias a las bondades, ¿no? De que es un video. Dentro de su mundo siguen tomando forma, ya no hay mucha apertura a la experimentación, que es un poco lo que dicen, ¿no? De que no hay reglas. Porque yo me he dado cuenta que todavía puedes proponer dentro del fashion film de, no, pues yo voy a hacer mi fashion film y lo voy a contar así, y voy a hablar de esto, y voy a expresar mis ideas haciendo uso del lenguaje visual de esta manera. O sea, todavía no hay como un consenso en los festivales de cómo debes de contar las cosas, como sucede, por ejemplo, con la publicidad, ¿no? Que ya es muy convencional y es hablarte de las características del producto, venderte una experiencia supuestamente al consumir ese producto, y la mayoría son comedias con un punchline al final, ¿no? Como que te hacen un chistecito para que te acuerdes del producto. En el fashion film se pueden trabajar temas más más complejos, conceptos más complejos y cosas más abstractas, y todavía hay mucha apertura en los festivales y en la industria de ver de qué manera se puede hacer. En los cortometrajes también ya está como muy cerrado, ¿no? La manera en la que debe de ser un cortometraje y las características que debe de tener, y si te sales un poquito de eso, siempre lo van a poner en la categoría experimental, pero en el fashion film todavía no hay como una caja cerrada de así debe de ser. Y muchos fashion films tienen la finalidad de ser publicidad, pero también hay una gran cantidad de videos nada más con fines creativos, ¿no? Que han encontrado su lugar dentro de esta clasificación. Por ejemplo, no sé si están familiarizados con la plataforma de Nowness, que sí, ese es como ahí el máximo, bueno, lo más mainstream de fashion films, porque hay muchos videos, o sea, son videodanzas y otras cosas, pero todos tienen como características del lenguaje audiovisual y de la manera de contar ideas e historias, y creo que entrarían todos en un festival de fashion film y cumplen con esas características. Entonces, el fashion film probablemente sea el futuro para el lenguaje audiovisual, porque es tan flexible y tomó tanto de la publicidad y tanto del valor artístico, ¿no? Como les dije al principio, de crear historias cada vez más complejas. Y entonces los directores, ¿no? Se rompieron la cabeza diciendo, tengo que contar una historia súper compleja en súper poco tiempo, porque era originalmente publicidad. Y empezaron a crear la manera de contar cosas cada vez más abstractas y resumidas, como el video de Perrier, ¿no? Con cosas muy simbólicas, como para decirnos que está haciendo mucho calor. Se ve al principio que la modelo saca su labial y se está derretido, ¿no? Y todos entendemos que está haciendo mucho calor, sin todo el lenguaje que se necesitaría, por ejemplo, en un cortometraje, donde están los diálogos con los personajes diciéndote, qué calor está haciendo, el sol está derritiendo la tierra. Entonces, eso es lo que creo que generó el lenguaje del fashion film, ¿no? El que crear algo muy artístico y saber que tenías poco tiempo,
porque originalmente era publicidad, entonces tenías que hacerlo muy abstracto y muy directo. Y así fue como el lenguaje ha empezado a evolucionar. Entonces, bueno, esa sería como mi conclusión de lo que es un fashion film. Y aquí les dejo el spam de mis redes por si me quieren seguir. Y si tienen preguntas y lo que sea, pues creo que nos quedan media hora de preguntas.